Saludos para nuestros apreciados hermanos de la Asamblea de los Flores en la ocasión de su culto mensual de ministerio. Apreciamos la invitación de compartir con la enseñanza y esperamos que el Señor nos ayude. También, queridos hermanos, estamos orando por nuestros amados hermanos en Venezuela, pensando en este momento tan difícil con la pandemia. Nuestra oración a Dios es que su pueblo sea guardado en estos días tan difíciles. Y pues vamos a leer primeramente en 1 de Timoteo capítulo 6 con el versículo 11. 1 de Timoteo 6 y 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y mansedumbre. Ahora, 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora en el capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 14. Pues persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora Filipenses capítulo 2 y el versículo 19. Filipenses 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y una referencia en 1 de Corintios capítulo 16. 1 de Corintios capítulo 16 y el versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y finalmente en Hechos capítulo 16 y el versículo 1. Los Hechos de los Apóstoles 16 y 1. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hasta aquí la lectura. Ahora, queridos hermanos, sabemos que en el Antiguo Testamento hay varios hombres llamados varones de Dios. El primero era Moisés, luego a Samuel, a David, a Elías y Eliseo y otros. Pero al llegar al Nuevo Testamento, el único que se designa así es Timoteo. No creo es porque no había otros, sin duda, había otros que eran varones de Dios, mujeres de Dios. Pero sí me impresiona mucho que el Espíritu Santo le pone a Timoteo a la par con hombres como Moisés y Samuel, indicando el valor que él tenía para el Señor y la obra del Señor.
Creo, queridos hermanos, nos ayuda a entender que hombre de Dios, varón de Dios, no se está pensando tanto en la capacidad de la elocuencia de aquel predicador, más bien en la calidad de su vida. Hombre de Dios, es un creyente, sea varón o hembra, que camina en comunión con el Señor. Ha dedicado su vida al Señor. ¿Sabe es lo que vivir diariamente en comunión con Dios, en la oración? ¿Sabe lo que es ordenar su vida de acuerdo con la palabra del Señor? Varón, hombre de Dios. Y gracias al Señor por el buen ejemplo que tenemos de Timoteo. Quizás alguno pensando todavía realmente ¿qué es un hombre de Dios? Creo que un pequeño ejemplo nos puede ayudar. A veces decimos, mire, fulano es muy mundano, fulana es muy mundana. ¿Por qué? Porque se ve que está adaptando las modas del mundo, está viviendo como viven las personas en el mundo, es mundano. Lo mismo, un creyente piadoso, un hermano, un varón de Dios es uno que está modelando su vida según la palabra del Señor, y en su vida se está reflejando algo del carácter de Dios. Se acuerda que los cristianos, los hermanos fueron llamados cristianos porque sin duda vieron rasgos de la vida de Cristo en la manera de vivir. Así pues, que el Señor nos ayude a nosotros a tener ejercicio para que podamos llegar a ser hombres y mujeres de Dios. Y quiero pensar en algunas facetas de la vida de Timoteo, deseando que el Señor utilice su palabra para que el resultado sea más conformidad al Señor y su palabra. La primera cosa que notamos es su conversión. Timoteo tuvo el privilegio de nacer en un hogar donde su abuela, su madre, judías, las dos, creyentes en el Señor. Y ellos supieran instruirle con la palabra de Dios, las sagradas escrituras, que le podían hacer sabio para la salvación. Lo único que sabemos de su padre es que era griego, era gentil. No sabemos si era salvo o no, evidentemente que no. No sabemos si vivía aún cuando se está relatando estas cosas, pero una cosa sí es cierta, que Timoteo fue influenciado por su madre, oyendo las sagradas escrituras. Hemos de entender que Eunice no tenía el Nuevo Testamento, pero ella pudo interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio que ella había oído y aceptado. Por ejemplo, hablando con su niño, hablándole de Caín y Abel, por explicarle, mire, Timoteo, Abel trajo su ofrenda. Nos habla del sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz. Fue salvo porque Dios aceptó su sacrificio. Caín se perdió porque no quiso llegar a Dios según su palabra. Éxodo 12, explicándole del Cordero Pascual, hablando del Señor. Podía también contarle de aquella Isaías 53, hablando del Señor. De todas las maneras vemos la importancia de la enseñanza en el hogar. Quiero animar a mis queridos hermanos, madres que tienen sus hijitos en la casa, procuren enseñarles las Escrituras, la palabra del Señor, que les puedan hacer sabios para la salvación. No debe confiar esta tarea netamente a los maestros de la escuela dominical. Muchos dicen, cuando los hijos hayan crecido, lamentablemente sin salvación, fueran alumnos de la escuela dominical. Mire, animo a mis hermanos, mis hermanas, que tienen sus pequeños en el hogar. Repito, no debe entregar toda la responsabilidad a los maestros de la escuela bíblica. Deben enseñar a sus niños
las Sagradas Escrituras que le puedan hacer sabio para la salvación. Llegó un buen día. El apóstol Pablo, creo, en su primer viaje misionero, llegó a Listra predicando el Evangelio. El joven Timoteo, yendo a los cultos, fue salvo. Pablo pudo decir, mi hijo verdadero en la fe, refiriéndose a Timoteo, su conversión, no había duda, creyó en el Señor de todo corazón. ¡Qué bendición! Yo creo que ante el tribunal de Cristo, cuando la abuela Loida, cuando Eunice, cuando los hermanos de la asamblea que habían sembrado la semilla en el corazón de Timoteo reciban su galardón, quizás sería una parte muy pequeña que quiere por el predicador, el apóstol Pablo, sea como sea, Timoteo fue convertido verdaderamente. Luego, queridos hermanos, no solamente un buen principio en la vida, vemos su progreso en la vida cristiana. Sin duda, salvado, luego Timoteo, bautizado, recibir la comunión en la asamblea. El apóstol Pablo, escribiendo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Vemos él progresando, vemos él aprendiendo de las cosas de Dios en la asamblea. Me parece cuando dice sabiendo a quién has aprendido. Él conocía bien a los ancianos de la asamblea, aquellos profetas, enseñando la doctrina recibida del Señor, y Timoteo tenía confianza, tenía respeto para con aquellos que le estaban enseñando la palabra. Quizás acá hay una palabra que sería bueno advertir en el día de hoy. No hay los cultos normales de la asamblea, ni las conferencias, los cultos mensuales de las zonas, y hay la tendencia de buscar otra fuente para oír ministerio. Hay tantas maneras, Zoom, Facebook, y hay también el Internet. Querido hermano, quiero advertirle, ten mucho cuidado. Hay que saber la fuente de donde viene la enseñanza, tanta enseñanza que hay, tantos hombres que están enseñando la palabra. Hay que asegurarse quiénes son, qué convicciones tienen, de dónde vienen. Hemos sabido de algunos con muy mal testimonio, pero tienen su página web y están haciendo propaganda, animando hermanos para que oigan, y su testimonio no cuadra con lo que están enseñando. Cuidado, queridos hermanos, debe asegurarse de la fuente de donde viene la enseñanza, y si no viene de las asambleas de hermanos acreditados, mejor no está escuchando tanto que hay allá. Una palabra, espero, a tiempo y que sean útil. Pero aquí vemos a Timoteo respetuoso, conociendo los ancianos, oyéndoles con aprecio. Y dice aquí, persiste tú lo que has aprendido. Él está aprendiendo la palabra del Señor, está aprendiendo la doctrina, está aprendiendo los principios de la palabra del Señor. Él no tenía el privilegio de nosotros, había muy poco escritos, estaba oyendo ministerio oral del apóstol Pablo, de otros, de los ancianos, los diáconos en la asamblea, aquellos que tenían don de profecía. Pero nosotros, qué ventaja, qué privilegio tenemos toda la escritura inspirada por Dios, la revelación completa del Nuevo Testamento. Mire, queridos hermanos y hermanas, habiendo sido convertidos, un buen principio, yo espero que estemos progresando, leyendo
meditando con detenimiento la palabra del Señor, permitiendo que aquella palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra conciencia, aprendiendo bien las verdades fundamentales del Evangelio, las verdades de la asamblea, las verdades de una vida práctica, una vida sana y santa, y las verdades así pues de la profecía también. Sí, aprendiendo, has aprendido y te persuadiste. Timoteo llegó a entender, mire lo que yo estoy oyendo, está basada en las Sagradas Escrituras, estoy en lo cierto. Necesitamos, hermanos y hermanas, en las asambleas en el día de hoy, no solamente conocedores de la doctrina, entendidos, habiendo aprendido la letra, pero con convicción, sabiendo, yo también estoy en lo cierto. Esto es lo que Dios dice en su palabra, una convicción personal de la práctica, la sana práctica en la asamblea. Así dice Pablo, debe continuar lo que has aprendido y también te persuadiste. Pero creo, queridos hermanos, Timoteo llegó a ser hombre de Dios. No solamente porque tenía conocimiento, no solamente porque sabía todo en lo cierto, todo eso iba acompañado con comunión íntima con el Señor. Él sabía lo que era pasar tiempo buscando la presencia del Señor. Yo creo que esto es algo que nos hace falta en el día de hoy, empezando con uno mismo. No es tanto, queridos hermanos y hermanas, el conocimiento de la palabra del Señor, pero en la comunión con el Señor, nuestro corazón en la presencia del Señor, con aquella sujeción, procurando honrarle a Él. Así pues, que el Señor nos ayude a ser creyentes espirituales. También vemos que tenía buen testimonio, porque dice donde estamos leyendo, allí en Hechos capítulo 16, tenía buen testimonio de los hermanos. Qué bueno que todo va acompañado con un buen testimonio. Él logró tener la confianza del amado pueblo del Señor. Qué bueno la asamblea, cuando un hermano está predicando el Evangelio, ayudando en el estudio bíblico, está también enseñando en el culto de ministerio. Los hermanos pueden decir buena palabra, pero mire, lo bueno es que su vida respalda lo que está enseñando, y también se siente el poder porque es hombre espiritual, hombre de Dios. Oh, queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos seguir el ejemplo de Timoteo, progresando en la vida cristiana con buen testimonio, conocedor de la palabra, en comunión con nuestro Dios. Al principio, una conversión genuina. Y luego podemos pensar en el progreso en su vida cristiana, llegando a ser no solamente conocedor de la palabra, pero convencido que estaba en lo cierto. Luego quisiera pensar en su encomendación a la obra del Señor. Con el correr del tiempo, Timoteo iba progresando, tenía ejercicio para dedicar su tiempo a la obra del Señor, y llegó el momento de su encomendación. Ahora, hay principios aquí que es bueno, así pues, a recordar. Yo sé que hemos enseñado estas cosas en otras oportunidades, otros hermanos también, pero siempre es bueno repetir la enseñanza. Aquí hay 3 luces verdes que se necesita en cualquier encomendación a la gracia de Dios. Se habla, se nos dice de aquel puerto donde había una entrada muy estrecha, y cuando venían los barcos era muy peligroso. Así pues,
pusieron allí 3 luces, y cuando el capitán venía navegando su barco, él llegaba allí, y cuando las 3 luces se unieran en una, él sabía, voy derechito, voy bien. Y él seguía con cuidado aquellas 3 luces unidas y pudo entrar en el puerto salvo y seguro. Queridos hermanos, hay 3 luces que deben unirse en la encomendación de cualquier hermano. La primera, por supuesto, es su propio ejercicio. Timoteo tenía ejercicio para salir a la obra del Señor. Luego los ancianos le tenían confianza, estaban dispuestos, satisfechos en encomendarle. Y el apóstol Pablo, el obrero ya en el campo de trabajo, él quiso llevar a Timoteo con él las 3 luces verdes. A veces puede haber un querido hermano con ejercicio. Él cree que el Señor le está llamando a la obra del Señor, pero si él encuentra que los ancianos no piensan lo mismo, debe esperar, dejando el caso con el Señor. Puede haber el caso que los ancianos de la asamblea están pensando en encomendar un hermano a la obra y hablan con los siervos del Señor que conocen del caso, y ellos dicen, mire hermano, mejor esperar, mejor tener cuidado, vamos a esperar. Ellos aceptan el consejo. Viceversa, puede haber un siervo del Señor, él dice a los hermanos, mire, yo estoy pensando en fulano, podría ayudarnos en la obra, ¿qué le parece? Los ancianos dicen, mire hermano, es mejor esperar. Nosotros le conocemos, buen hermano, pero vamos a esperar. ¿Qué deben hacer los siervos del Señor? Sujetarse hasta que las 3 luces se unan en una. No se debe proceder. Muy triste si un siervo del Señor llevara un hombre y un hermano a la obra sin la comunión de los ancianos, que los ancianos encomendaran a uno sin la comunión de los siervos del Señor. Que el Señor nos ayude a seguir esta enseñanza tan sana, tan clara del Nuevo Testamento. Pero quisiera notar, hermanos, algunas verdades acerca de Timoteo, algunas cualidades de él en la obra. Pablo dice, sabe como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo supo sujetarse al mayor, al hermano de mayor experiencia. Él supo sujetarse y trabajar en yugo con el mayor. ¡Qué bendición! ¿Qué tal Timoteo? Sale, primeramente van hasta allí, hasta Filipos, y el Señor le guardó, no le metieron en la cárcel, aunque más luego, según Hebreos 11, él sí tuvo un tiempo en la cárcel, Dios le guardó en aquel momento, pero él sujeto al apóstol. Dice Pablo, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Qué bueno, jóvenes en la asamblea también pueden sujetarse a la autoridad de los ancianos, hombres de experiencia, y trabajar con ellos hasta que logran su confianza. Pablo tenía tanta confianza en Timoteo que dice, no tengo otro del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo supo sujetarse al hombre de mayor experiencia y trabajar en yugo con él. Pero otra cosa que notamos en cuanto a él, el apóstol Pablo dice a la asamblea de Corinto, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Así como yo. Timoteo está siguiendo las mismas reglas, las mismas normas. Él sabía, el apóstol Pablo ha recibido el orden divino. Él ha recibido el orden del mismo Dios.
y él sabe yo no puedo mejorar el orden, yo debo hacer la obra así como él. Qué bueno cuando la obra del Señor, los hermanos que vienen, que hagan la obra igual como se ha venido haciendo. Yo estaba pensando en estos días, don Guillermo Williams, cuando llegó a Venezuela, hace 110 años ya, él se hizo una pregunta. La pregunta era, ¿se puede hacer? Él se preguntaba, ¿se puede hacer la obra del Señor en el día de hoy, tal como se hizo después de la gran comisión del Señor, predicando el Evangelio, bautizando a los creyentes, enseñándoles la palabra, llevándoles a congregarse al nombre del Señor, enseñándoles la sana enseñanza, guardando el modelo del Nuevo Testamento? Él se preguntó en 1910, tanto tiempo desde la gran comisión, ¿se puede hacer? Él escribió 28 años después y él decía, sí se puede hacer. Él probó que en Venezuela se pudo hacer la obra según la palabra del Señor, contando con la bendición del Señor. Estamos ya en 2020, ¿se puede hacer? Algunos podrían decir, mire hermano Samuel, pero está bien, los tiempos de don Guillermo, los tiempos de don José Naranjo, don Eduardo Fefe, don Santiago, así sucesivamente, pero estamos ya, repito, 2020, ¿no cree usted que se necesita algo de cambio? Debemos mejorar la cosa, llevarlo a la talla de los momentos en que vivimos. Debemos hacer el Evangelio más atractivo, así sucesivamente. Mire, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de Timoteo. Él hace la obra del Señor así como yo. Cuando pensamos en el ejemplo de los pioneros, nos trajeron el Evangelio, la enseñanza sana, no estamos siguiendo solamente el ejemplo de ellos, estamos yendo más allá, estamos procurando hacer la obra de acuerdo con la palabra del Señor. En Caracas, sin duda algunos todavía recuerdan nuestro muy apreciado hermano don Luis Peña. Yo recuerdo a don Luis, algunos le decían, don Luis, lo que pasa con usted tiene 50 años de atraso, usted quiere hacer las cosas como hace 50 años. ¿Sabe la respuesta de aquel hombre tan sabio, tan serio? Dice, mira hermano, yo quisiera no solamente tener 50 años de atraso, quisiera tener 2000 años de atraso para hacer todo como lo hacían en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sí pues, en la asamblea, en la obra del Señor, no necesitamos cambios, necesitamos hombres y mujeres de Dios, dedicando su vida al Señor, viviendo en comunión íntima con el Señor, practicando la sana enseñanza, procurando ayudar en la asamblea. Sí, pues, queridos hermanos, esperamos que estas meditaciones sean para nuestro bien espiritual. No verdad que haya madres pensando, ojalá que yo pudiera tener hijos como Timoteo. Hay ancianos pensando, ojalá en la asamblea que tuviésemos hombres progresando como Timoteo. Y en la obra del Señor estamos deseando tener hermanos acompañándoles la talla de Timoteo. Con razón, él tiene así pues este nombre, hombre de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros, muy apreciados hermanos y hermanas, que podamos tener también la dicha de ser conocidos como hombres y mujeres de Dios. Que el Señor nos ayude, que Él bendiga su palabra.